Buenas, buenas, ¿qué tal? Bueno, voy a exponer una charla de cuidados paliativos. Bueno, vamos viendo la definición. Los cuidados paliativos se van a basar en un enfoque de atención médica integral que abarca tanto lo que es el cuidado del paciente y también a su familia, ¿no? Y el cuidador. Ahora, vamos a tener que el paciente vamos a valorarlo, ¿no? Al paciente de acuerdo a sus necesidades, a sus creencias culturales y de acuerdo también a las creencias de la familia, del cuidador. Vamos a ver lo que es sobre todo el manejo de dolor, ¿no? Y de los síntomas angustiantes, como por ejemplo va a ser la disnea, ¿no? La falta de aire, y también no nos debemos olvidar de lo que es la atención psicosocial y espiritual, ¿no? Del paciente. Ahora, hay varios objetivos de lo que son los cuidados paliativos. Básicamente va a ser anticipar y prevenir el sufrimiento y reducirlo, ¿no? También buscar que afronte adecuadamente lo que parte de parte, ¿no? De lo que es el tratamiento y el diagnóstico que se le está dando a dicho paciente, y también apoyar a la calidad de vida, ¿no? Ahora, los cuidados paliativos, cuando por ejemplo decimos un paciente está en cuidados paliativos, no significa que un paciente ya vaya a fallecer, ¿no? Sino los cuidados paliativos pueden comenzar con el diagnóstico y administrarse simultáneamente con las terapias dirigidas para la enfermedad, ¿no? Con la finalidad de que también el paciente tenga autonomía, ¿no? Es decir, puede hacer sus cosas por sí solo, acceso a la información y a la elección. Ahora, en el tratamiento de lo que es el paciente, nosotros cuando tenemos nuestro paciente, debemos de saber qué es lo que buscamos, ¿no? Con ese paciente, es decir, el objetivo, ¿no? Tenemos que ver cómo se encuentra el paciente, porque de acuerdo a ello se le va a dar el tratamiento, ¿no? Eh, y bueno, si es un paciente ya terminal, entonces lo que tenemos que buscar es mejorar la calidad de vida, alivio del dolor, alivio de otros síntomas, como por ejemplo son las disneas, la falta de aire, las náuseas, los vómitos, y también ir preparando al paciente para lo que es la muerte, ¿no? Y no solamente al paciente, sino a la familia, ¿no? Ahora, ¿en quiénes se va a dar estos cuidados paliativos? Se va a dar estos cuidados paliativos cuando ya tenemos un paciente que tiene una enfermedad avanzada, progresiva y en algunos casos, bueno, incurable, cuando se tiene un pronóstico de vida limitado, cuando ya no responde el tratamiento que se le ha dado a este paciente, y también, digamos, cuando ya se usó varios recursos y bueno, a pesar de ello persiste la enfermedad, ¿no? Ahora, dentro de lo que son los cuidados paliativos, nosotros vamos a ver de que hay varias escalas, ¿no? Para valorar a nuestro paciente con una enfermedad terminal. En la mayoría de casos se utiliza, ¿no? Para cáncer, pero también puede ser para otras enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una valoración física, pero también psicoemocional del paciente. Dentro de lo que son, por ejemplo, la valoración física, se utiliza lo que es la escala de ECOS, que nos sirve para saber si el paciente se puede valer por sí solo, ¿no? Es decir, como que, por ejemplo, nos permite diferenciar aquel paciente que está más de 50% acostado en su cama, por así decirlo, de aquel paciente que puede hacer 50% del día acostado en su cama, de aquel paciente que hace sus actividades, ¿no? Con normalidad. Entonces, como que esto nos sirve para predecir cómo va a ir el paciente con el tratamiento. Y dentro de lo que son la valoración psicoemocional, también hay una serie de escalas, ¿no? Que se usan para saber, digamos, cómo está el paciente de acuerdo a una valoración del estado del ánimo, ¿no? Bueno, se utilizan varias escalas dentro de las cuales las más utilizadas, por ejemplo, son la escala de depresión de Hamilton y la escala de ansiedad, ¿no? También hay de Hamilton.
Ahora, como les decía, dentro de lo que son la valoración física, utilizamos, ¿no?, esta escala de ECOS que, bueno, va a tener 6 ítems. Un paciente, por ejemplo, con un ECOF 0 es aquel paciente que va a realizar sus actividades con normalidad. Un paciente con un ECOF 1 es que realiza trabajos ligeros de manera normal. Con ECOF 2, por ejemplo, que digamos como que es capaz de ejecutar algunas actividades, ¿no? Pero no del todo, y que va a estar fuera de su cama más del 50% del día. En cambio, un ECOF 3 va a estar confinado ya en una cama o en una silla de ruedas más del 50% del día. Un ECOF 4 es un paciente que va a ser completamente dependiente, que se le tiene que realizar todas las actividades de autocuidado, y bueno, el 5 va a ser un paciente fallecido, ¿no? Ahora, dentro de los principales signos y síntomas que tenemos que valorar en un paciente de cuidados paliativos, tenemos que ver, aliviar lo que es el dolor, sobre todo, ¿no? Hay que recordar que nuestros pacientes, sobre todo aquellos que van a tener cáncer, van a tener bastante dolor. También tenemos que aliviar lo que son los síntomas respiratorios, como es la disnea, ¿no?, la falta de aire, los síntomas gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, la fiebre también, y la diaforesis, que se refiere a la sudoración excesiva, la anorexia, la pérdida de apetito, ¿no?, de nuestro paciente, y la astenia, ¿no?, cansancio que va a tener el paciente por su enfermedad. Entonces, en esta charla vamos a abordar, ¿no?, un poco sobre el dolor, al ser el síntoma más importante, ¿no?, y también el que más causa problemas a nuestro paciente con cuidados paliativos. Bueno, dentro del dolor nosotros debemos de recordar que hay varios tipos, ¿no?, de dolor, un dolor agudo y un dolor crónico, y también existe un dolor episódico, ¿no?, es decir, un dolor transitorio. Eh, Ahora, en cuanto a la etiología de lo que es el dolor, hay varias causas que van a producir dolor. Por ejemplo, puede ser por el proceso directo de la enfermedad, ¿no? En el caso de que se trate de un tumor, puede ser por una infiltración tumoral, o también por una lesión nerviosa. También puede estar asociado al tratamiento, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, también pueden producir, ¿no?, dolor, o también a la cirugía, ¿no? Y también hay otro tipo de dolor que se puede deber a patologías relacionadas, ¿no? Como por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente con cáncer, sus defensas van a estar bajitas, ¿no? Entonces, nuestro paciente puede hacer otras infecciones, como por ejemplo herpes, y acá tendremos otro tipo de dolor, ¿no? Como un dolor causado, un dolor por el herpes, ¿no? Ahora, también van a haber otro tipo de dolor que va a ser causado, por ejemplo, es típico en nuestro paciente que tiene un cáncer de próstata y que presente un lugar más frecuente, a donde se va a expandir la enfermedad, es decir, va a ser metástasis, va a ser ósea, ¿no? Entonces nuestro paciente va a producir este dolor óseo, ¿no? Ahora, dentro de, digamos, de que por qué se va a producir el dolor, vamos a tener que, bueno, va a ser producido por una sobreestimulación, una estimulación de los receptores del dolor. También va a ser producido por una distensión de los órganos dentro de la cavidad torácica o dentro de la cavidad abdominal, o también por lesión de estructuras directas, ¿no? Es decir, lesión de un nervio, o por ejemplo, digamos, fenómenos que van a ser, digamos, de lesiones que se pueden producir por diferentes mecanismos, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la escala del dolor, por ejemplo, ¿no?, para determinar el dolor, nosotros tenemos que preguntarle a nuestro paciente cuánto le duele, ¿no? Siendo 0 que no le duele, y 1 va a ser un dolor bajito, por así decirlo, a 10 que va a ser un dolor máximo, ¿no?, muy intenso. Entonces, esto va a ser lo que es la escala análoga visual, ¿no?, del dolor. Ahora, también para niños, por ejemplo, podemos utilizar esta escala de rostros, ¿no?, en donde 0 también va a ser sin dolor y 10 va a ser el máximo, ¿no?, de dolor.
Y es importante como que saber, digamos, cuánto le duele al paciente, porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a saber qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos a utilizar un medicamento analgésico que sea suave o bajo, por así decirlo, o si vamos a utilizar algo más fuerte, ¿no? Ahora, eh, esto es, digamos, una tabla que nos muestra más o menos cómo vamos a manejar el dolor en, en nuestros pacientes. Por ejemplo, si nuestro paciente nos dice que tiene un dolor leve, es decir, un dolor que va de 1 a 4, entonces nosotros podemos utilizar AINES tipo naproxeno, ibuprofeno, o también podemos utilizar paracetamol. Y cuando ya el paciente nos dice de que tiene un dolor moderado, que se considera un dolor en 5, en 6, nos dice, entonces ahí ya es cuando utilizamos en nuestro paciente algunos opioides débiles tipo tramadol, ¿no? O también codeína podemos utilizar. Y ya si el paciente nos dice que el dolor es muy intenso, ¿no? Muy severo, en una escala del dolor del 7 al 10, ahí sí tenemos que utilizar opioides potentes tipo morfina, ¿no? Fentanil, oxicodona. Y hay que recordar que en toda esta escala podemos, el paciente, ¿no? Y tiene que estar con un soporte emocional, por tanto, de la familia y por tanto del cuidador, ¿no? Ahora, en en esta escala también hay que tener en cuenta, ¿no? Que se puede utilizar coadyuvantes. ¿A qué se refiere esto? A que podemos asociar otros fármacos, ¿no? Que ayuden a aliviar el dolor a nuestro paciente. Por ejemplo, alguno de los fármacos que se recomienda utilizar son los ansiolíticos, ¿no? Ya que muchas veces también el dolor viene como parte, digamos, va a ser emocional, ¿no? Porque hay que recordar que cada quien va a sentir diferente, ¿no? El dolor. Entonces podemos utilizar ansiolíticos, o también podemos utilizar lo que son los antidepresivos, ¿no? Bueno, este es un resumen de lo que son lo que dije anteriormente en el cuadro, en donde, bueno, empezamos con lo más básico y vamos escalando, ¿no? De acuerdo a la sintomatología que tenga el paciente. Para dar un ejemplo dentro de lo que son nuestro primer escalón, como dije, ¿no? Podemos utilizar AINES, por ejemplo, podemos utilizar ibuprofeno, que bueno, va a ser menos gastrolesivo, y podemos utilizarlo en una dosis de 400, 800 cada 8 horas. También podemos utilizar diclofenaco, eh, ketoprofeno y metamizol, ¿no? Tenemos como que diferentes opciones, ¿no? Y dentro de la primera escala también utilizamos lo que es paracetamol. Ahora ya subiendo, si me dice nuestro paciente que el dolor es más intenso, entonces podemos utilizar ahí este tramadol, ¿no? Tramadol que le podemos dar de 50 a 100 cada 6 a 8 horas, siendo la dosis máxima del tramadol 400 miligramos, ¿no? Hay que recordar de que estos medicamentos opioides tipo tramadol, morfina, pueden causar en el paciente estreñimiento, ¿no? Entonces, es aconsejable que si nuestro paciente ya está recibiendo estos medicamentos, ver, ¿no? La posibilidad de administrarle un laxante, ¿no? Ahora, cuando el paciente ya nos dice que es un dolor severo, entonces ahí podemos utilizar morfina, ¿no? Que es lo que más utilizamos nosotros, ¿no? Y vamos a ver también, vamos a empezar con una dosis de morfina e ir subiendo la morfina, ¿no? Es decir, ir titulando de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, como recomendaciones, debemos de tener cuidado en pacientes ancianos o con insuficiencia renal. También, como dije, ¿no? Se debe de tener en cuenta que estos medicamentos producen constipación, estreñimiento, y en algunos casos
van a producir lo que son náuseas, vómitos, por lo que se puede dar algunos medicamentos para evitar ello, ¿no? Ahora, bueno, aquí en lo que más utilizamos en nuestro país va a ser la morfina, ¿no? Pero también va a haber otros medicamentos que lo podemos ir regulando, ¿no? Y que podemos utilizar por diversas vías, ¿no? Es decir, que lo podemos utilizar tanto por vía oral, por vía subcutánea, por vía rectal, intramuscular, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, ¿no? Listo, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Cuál sería su pregunta? Listo. Muchísimas gracias. Agradezco por la atención brindada. Buenas noches. Permiso.